El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Nos han escrito mucho por la web y han comentado estos mensajes, verdad que ha sido de gran bendición y de gran alcance. Es la tarea que el Señor me encomendó, me entregó, transmitir la verdad del reino a nivel nacional e internacional, donde pueda llegar este mensaje para bendecir a las naciones. Estamos tratando, desarrollando un tema en relación a lo que es el llamamiento, la preparación y el envío. Nos toca ahora desarrollar la última etapa del ministerio, que es el envío. En Primera de Reyes nosotros tenemos un ejemplo muy claro en relación al asunto, capítulo 19, versos 19 al 21, que tiene que ver con lo que venimos tratando. Eso es un ejemplo preciso y conciso, muy detallado. Se trata del profeta Eliseo, cuando fue llamado por Dios al ministerio y apartado al servicio del profeta Elías. Eliseo dijo a Elías: deja que vaya y bese a mis padres, expresión que indica entre los hebreos dejar todo en orden. Si nosotros observamos el caso de Eliseo, era un hombre de trabajo, un arador de categoría y de profesión, hasta el punto que tenía 12 yuntas de bueyes. Dice las Escrituras que cuando recibió el llamado, tomó los bueyes, los mató, los cocinó y con los arados hizo leña y le dio la carne al pueblo como indicativo de un abandono total a dicha profesión, seguro de que nunca más volvería a ella. Si hacemos un seguimiento a la vida de este hombre, jamás volvió a dicha profesión. Una de las cosas que puede causar la ruina en el ministerio es la falta de dedicación, ocupación y constancia que se tenga en dicho ministerio. O sea que debemos estar claros que todo hombre que ha sido llamado, preparado y enviado al ministerio está destinado para lo que fue enviado. Para otra cosa no sirve. Eso usted tiene que entenderlo. Ministro trabajando en lo secular para poderse sostener financieramente. Mira, si Dios te llamó, Él te va a dar la finanza. Punto. Así de sencillo. Si no te llamó, vas a tener problemas financieros. Carlos H. Spurgeon dijo que Dios respalda al que llama, al que se infiltre, que se las arregle como pueda. Fíjate que el escritor a los Hebreos registra un principio que tiene que ver con la carrera de la fe y que se puede aplicar al ministerio como algo semejante. El texto dice: despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Observa que se presentan dos factores que pueden causar la ruina en una carrera y que puede ser aplicado al ministerio. Dichos factores son el pecado, que te elimina de la carrera, y el peso, que te resta velocidad. Llevándolo al ministerio, el trabajo secular puede que no sea un pecado, pero es un peso que te resta velocidad en la carrera ministerial. O sea que no es bíblico ni aceptable tener en nuestras congregaciones pastores mixtos en el ejercicio del ministerio. O lo dedicas todo tu tiempo a lo que Dios te llamó y te envió a hacer, o dejas que otros lo hagan. Las dos cosas tú no las puedes hacer. Así de sencillo. Eso es el testimonio bíblico. Ahora, ¿cómo Dios hace el envío? Dios utiliza lo que se conoce los elementos externos para hacer la ordenación externa y darle salida al ministerio. ¿Cómo Dios hace el envío? La respuesta es: Dios utiliza lo que se conoce como los elementos externos para hacer la ordenación externa y darle salida al ministerio, según Hechos 13:1-4. Debemos tomar en cuenta que hay dos tipos de ordenación. La interna, la que Dios hace de una forma personal, que tiene que ver con el llamado, cuando la persona entiende lo que es el llamado, y la externa, la que Dios hace a través de los elementos externos.
Entonces, debemos tomar en cuenta este principio, que nadie debe salir al ministerio si no es ordenado y enviado a través de los elementos externos que a continuación los voy a presentar. Cada ministerio tiene su propio llamado, su propia preparación y su propio envío. O sea, nadie tiene el derecho de estarse inventando un apostolado. El apostolado tiene un llamado, tienes que ser preparado y tiene que ser enviado con los elementos externos. Entonces, el hecho de que estemos ejerciendo un ministerio no nos da autoridad para autonombrarnos o enviarnos a otro ministerio, según Hechos 13:1. Los elementos externos se componen de uno, el presbiterio, que es el conjunto de ministros en unidad con tu pastor, según primera carta a Timoteo 4:14, Hechos 13:1-3. Segundo, el cuerpo de ancianos, ¿ya? Y tercero, la iglesia. Dios en su mayoría usa estos tres elementos. Y digo en su mayoría porque hay casos donde solamente usa el ministro. En el caso de Samuel, cuando fue a la casa de Isaí y ordenó y ungió a David. En el caso de Moisés con Josué, en el caso de Elías con Eliseo, en el caso de Pablo con Timoteo, Tito y Filimón. Ya, entonces, no todas las veces se usan los tres, pero tiene que haber un elemento externo que Dios va a usar para ordenarte el ministerio. Un ministro ordenado, respetado, considerado y aceptado, que haya sido ordenado debidamente. ¿Ok? Entonces Dios lo va a hacer, pero tu pastor o al ministro al que tú te debes o al que tú te debes, él debe estar claro en el asunto. ¿Sí? Entonces Dios puede usar el conjunto de ministros juntamente con tu pastor, el cuerpo de ancianos en la iglesia. Son elementos que darán testimonio público e inequívoco de tu ministerio e indudablemente confirmarán tu llamado enviándote al ministerio. O sea, que nunca trates de salir al ministerio sin la confirmación y la cobertura de estos tres elementos, o por lo menos que esté uno de ellos. Acuérdate que Dios está más interesado que salgas al ministerio que tú mismo. Dios conoce cuándo es el tiempo, dónde es el lugar, que vas a ejercer el ministerio. No te adelantes, evítate esos problemas. Eso te lo digo por el caso de que se ha dado el fenómeno donde hay el tipo de personas que por cualquier causa o por no estar de acuerdo con el ministro que están al frente de la obra, toman la decisión de irse de la congregación y se llevan a mamá, a papá, al suegro, a la suegra y a los que puedan influenciar y montan una obra como montaron una venta de magazine, no entendiendo que esto no funciona de esta forma. Entonces, en mi experiencia, hubo decisiones que mi pastor tomó y que no estuve de acuerdo, pero nunca me rebelé en contra de él. He aprendido que el buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, nunca lo critica, nunca lo ataca, nunca lo persigue. Simplemente echamos a un lado sus errores, aprendemos de eso, aprendemos a no hacer así. ¿Ya? Si los podemos corregir, lo corregimos, lo hacemos. Si el tipo es corregible, de no, me mantengo al margen, pero nunca voy a rebelarme en contra del hombre de Dios. Entonces, como experiencia bíblica aún en lo personal, todavía no he conocido el caso de alguien que se haya rebelado en contra de su líder, en contra de la autoridad establecida por Dios y le haya ido bien. No conozco el caso todavía. La Biblia, la Biblia te habla de rebeliones, de muchas. La rebelión es un principio satánico y quien haga esto, rebelarse, tiene que ser influenciado por el diablo. Nunca cometas este error. Deja que Dios te envíe usando los canales correspondientes y serás un hombre de éxito en el ministerio. No te olvides de esta verdad. Dios no es el Dios que está pensando que va a hacer contigo. Ya Él sabe lo que va a hacer contigo. Jesús, con todo y que fue enviado por Dios, cumplió con el principio de ordenación para ejercer el ministerio. Él no escapó de esto. Él se sometió a lo establecido por Dios. Si analizamos los escritos de Isaías, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Cuando usted lee Isaías 43, Mateo 3:3 y Juan 1:23, dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezas calzadas en la soledad a nuestro Dios.
Lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1, 28, 31 al 34. Cito, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Isaías 42, verso 1 al 9, se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán, en el bautismo. El factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio, según Juan 1, 31, 34. El término, así conviene que cumplamos toda justicia, tiene que ver con el acto de ordenación que se hizo en público de parte de Juan hacia Jesús. En la ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante, según Números 4, 4, 3. Lavándolo con y siendo luego ungido con aceite, según Éxodo 29, 4, 7 y Levíticos 8, 6, 36. Creo que este era el pensamiento de Jesús, que en el momento era propicio para cumplir su dicha o mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente, según Lucas 3, 23. Estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido por Dios con el Espíritu Santo. Ahora, yo considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenación porque él no era de la tribu de Leví. Entonces, la expresión que cumplamos toda justicia encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en Juan como el que bautiza y en Jesús como el bautizado. Si leemos detalladamente, minuciosamente, y hacemos un análisis, Juan el capítulo 1, versos 31 al 33, podemos notar que el acto del bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice, y yo no le conocía, hablando Juan, mas para que fuese manifestado Israel, conocido Israel, por eso vine yo bautizando con agua, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios. ¿A quién? A Juan el Bautista. Es indiscutible que si Juan el Bautista recibió mandamientos de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamientos de Dios para someterse al bautismo, ya que detrás de todo esto había un propósito principal que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios establecido en justicia, según Mateo 21, 25, 26. O sea, si analizamos bien la visión y la misión, del conjunto de la deidad, ellos se enviaron entre sí. O sea, el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Mi pregunta es, si ellos se enviaron entre sí, ¿quiénes somos nosotros o quién eres tú para enviarte tú mismo? ¿Yo? El Padre envía al Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Pero en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Observe que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo y nosotros nos enviamos nosotros mismos porque nos autonombramos ministros, apóstoles. Tú sabes, yo no me quiero quedar atrás. Eso es una grosería, es una falta de respeto. Eso está haciéndole daño a nuestra congregación. En el caso de Moisés, a quien utilizó como elemento externo para enviar al ministerio fue a Jetro, su suegro. Leemos el pasaje. Así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ven en paz. Ok, hemos presentado testimonios
de cómo Dios envía y usa los elementos externos para enviar a los ministerios. En mi caso usó a mi pastor. El pastor que me bautizó, el mismo que me casó, fue el mismo que me ordenó al ministerio, me envió al ministerio. Usó mi pastor, usó mi maestro, el cual tuve 6 años a sus pies, y usó la iglesia. Había más de 1000 personas en esa congregación donde hicieron acto de presencia. Y públicamente, 5 de febrero de 1991, fui ordenado al ministerio hace 29 años. Y aquí estoy, ejerciendo el ministerio. No salí por las ventanas, no salí por los techos, salí por la puerta en grande. Y por eso he tenido el apoyo de Dios. De modo que no trates tú de enviarte, no trates tú de autonombrarte, porque tienes que Dios llamarte, prepararte y enviarte usando los elementos externos para que las cosas se den y tengas un respaldo de Dios por toda la vida, hasta la muerte. ¿Ok? Bueno, mis hijos, hemos terminado. Lo que son las 3 etapas del ministerio. ¿Quieres saber un poquito más? Búscate por Amazon, escribe Dr. José Briceño y pon Excelencia Ministerial. Ese libro que está en Amazon lo puedes adquirir, ¿ok? Y entre otros, La Fuerza de la Justicia y Plan Financiero de Dios. Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos jocn77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.